Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Diga conmigo, se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a titular el mensaje en esta hora, Caminando en victoria en Cristo. Caminando en victoria en Cristo. Cuando leemos este relato, gloria al Señor, nos damos cuenta que había una oposición, bendito sea el Señor, al pueblo de Israel. Dice la Biblia que los 12 hijos de Jacob entraron a Egipto con su familia e hizo un número de 70 personas. Pero empezaron a desarrollarse y a crecer dentro de Egipto. Y se fueron transformando como una amenaza, gloria al Señor, para Egipto y el faraón, porque muchas veces el diablo tiene más discernimiento que los hijos de Dios. La Biblia dice que los hijos del mundo a veces tienen más sabiduría y más habilidad que los hijos de las tinieblas tienen más habilidad que los hijos de la luz. Y el faraón se percató y hubo una forma de querer impedir el crecimiento de ese pueblo que venía desarrollándose, gloria al Señor. Por tanto, el faraón tomó una decisión y mandó a matar a todos los niños, los que nacieran. Habló con las parteras y todo niño que nazca lo matas y dejan solamente las mujeres vivas. Y pareciera que en estos tiempos estuviéramos viendo ese proceso dentro de las iglesias, porque dentro de las iglesias abundan las mujeres y escasean los hombres, gloria al Señor. Y qué bueno es ver una iglesia llena de hombres, hombres de guerra, gloria al Señor. Entonces, hay una cosa que nosotros tenemos que observar, y es que el diablo va a impedir, por eso dije al principio, ¿verdad? Gloria a Dios, que la ausencia y lo que estamos viendo dentro de la iglesia lo podemos ver con los ojos equivocados y simplemente poder meditar que algo anda mal
pero yo siento en mi espíritu que algo anda bien, gloria al Señor. El enemigo no se levanta contra aquellos que les hacen daño. El enemigo se levanta contra aquellos que le hacen daño. Nunca se va a levantar con los que no le hacen daño. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que usted y yo, cuando estemos pasando cosas difíciles, muchas veces nosotros empezamos como que a señalarnos a nosotros mismos y a pensar que nosotros nos ha sobrevenido algo porque algo hicimos mal, gloria al Señor. Pero muchas veces es el enemigo tratando de impedir nuestro avance. Por eso la victoria, el nombre de hoy es caminando en victoria en Cristo. Caminando en victoria en Cristo. Y quiero que vamos a Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Gloria al Señor. Y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo oraba por una iglesia para que Dios le diera la capacidad de poder entender el poder y la gloria que Dios, aleluya, significaba en a todo aquel que creía en Él. Él oraba para que los ojos de vuestro entendimiento, para que nosotros entendamos también, gloria al Señor, que aunque haya enemigo que se pueda levantar, que aunque haya el diablo haciendo mil cosas, gloria al Señor, nosotros tenemos que entender, gloria al Señor, dice, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos que entender cuáles son esas riquezas. Y cuando hablamos de riqueza, usted no se imagine dinero. Imagínese benignidad, imagínese sabiduría, imagínese gracia, imagínese revelación, conocimiento espiritual. Esas son las riquezas, gloria al Señor. Y del versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, amado hermano, que cuando nosotros no entendemos y no conocemos la operación del poder de la fuerza de Dios en nosotros, nosotros podemos caer en un trauma, en una desesperación, podemos caer en una situación de aflicción, gloria al Señor, cuando en realidad hay un poder que opera en nosotros, pero por la falta de conocimiento, nosotros no dependemos de ese poder. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces es muy importante que nosotros le pidamos a Dios que nos abra los ojos del entendimiento y que podamos mirar entonces la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Para los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hay un poder en nosotros. O sea, el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario, amado hermano. Y nosotros tenemos ahora un poder a nuestra disposición para enfrentar al enemigo y hacerlo retroceder. Gloria al Señor, para que ese enemigo no pueda impedirnos seguir avanzando. Porque él se va a levantar y dice que este poder operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Señor está sentado a la diestra del Padre y dice, ¿sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que el Señor está sobre todo principado. La victoria está garantizada, la victoria está segura. El enemigo no puede detenernos. Lo que tenemos es que creer y esperar en ese poder que tenemos disponible, gloria al Señor, y en esa autoridad, en el hecho de que el Señor esté sentada a la diestra del Padre, alabado sea el Señor.
Y cuando la Biblia dice que el Señor está sentado a la diestra del Padre, está hablando de que allí hay autoridad, hay gobierno, hay señorío. Y dice, mire lo que sigue diciendo, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, todas las cosas, no se quedó nada que no esté sometido bajo los pies del Señor. O sea, el Señor tiene control de todas las cosas. ¿Cuántos están aquí, amados? El Señor tiene control de todas las cosas, no de algunas y otras no. Dice, todas las cosas. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese poder se lo dio a la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese poder que tiene Cristo se lo transfirió a la iglesia. La iglesia es, aleluya, una asamblea de creyentes que se reúnen para adorar a Dios, pero también para implantar el reino en la tierra, para hacer retroceder las fuerzas del mal. Y la Biblia nos dice que ninguna puerta, ninguna arma forjada prosperará contra la iglesia. Y dice la Biblia que las puertas del Hades no prosperarán contra la iglesia. Entonces no podemos nosotros afligirnos, no podemos nosotros preocuparnos, sino ocuparnos cuando las situaciones se tornan contrarias a lo que nosotros queremos que se formen. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un Cristo que derrotó al diablo y que está sentada a la diestra del Padre sobre todo principado, es decir, está debajo de sus pies. El diablo está debajo de los pies de la iglesia. El diablo está, aleluya, sujeto a la voluntad de Cristo. Él está derrotado porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Wow. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo llena todo en todo. El Cristo de la gloria es aquel. Ahora mire lo que dice ese texto que acabamos de leer. Primeramente sometió todas las cosas bajo sus pies. Y dice todas las cosas. Gloria al Señor. O sea, no hay nada que no esté sujeto a Él. ¿Por qué nosotros nos afligimos? ¿Por qué nosotros nos angustiamos cuando viene la aflicción, cuando viene la situación contraria? Nosotros pareciera que se desvaneciera todo y que nosotros tenemos que andar en un plan impecable de justicia para que Dios pueda abrirnos las puertas que están cerradas. Gloria al Señor. Amado hermano, la Biblia dice que si nosotros siendo enemigos con Dios, de Dios, aleluya, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos reconcilió, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas en Cristo? Entonces tenemos que entender que cualquier cosa que venga a nuestras vidas contraria, Dios tiene el control. ¿Cuántos están aquí escuchando, amado hermano? ¿Cuántos están despiertos? Vamos, despiertos. Sacuda ese espíritu navideño, amado hermano, que tiene por ahí, que lo tiene adormecido. Sacúdase, dígale que tal, hermano, sacúdate ese espíritu navideño. Wow. Porque no sé qué pasa, amado hermano. Si estuviéramos en otro país donde cayera nieve, yo decía es el frío. Pero este es un frío, este frío es el frío de la muerte, el frío de la muerte espiritual. Estoy viendo un frío y tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Tenemos que sacarlo, tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesucristo, amado hermano. Ese frío espiritual no puede tocarnos a nosotros. Sacuda al que está al lado, hermano, sacúdalo, vamos, sacúdalo. Como usted no tiene a nadie al lado, sacúdase usted, vamos. Él sometió todas las cosas. El saber que Cristo sometió todas las cosas bajo su pie debe generar en nosotros una confianza y una paz. No podemos caer en desesperación.
No podemos caer en victoria, caminar en victoria si nosotros no entendemos que Cristo tiene todas las cosas bajo control, amado hermano. Él controla todas las cosas. Lo que tenemos es que creer, porque esas cosas las creemos por la fe. Por la fe creemos que Jesucristo tiene el control de todas las cosas. Jesucristo tiene el control de mi matrimonio. Jesucristo tiene el control de mi economía. Jesucristo tiene el control de mi familia. Jesucristo tiene el control de mi economía. Jesucristo tiene el control de mi negocio. Jesucristo tiene el control de mi ministerio. Pero tenemos que entender que Él es el que tiene el control. Si todas las cosas están bajo de sus pies, eso significa que todo está bajo su dominio, bajo su control. Pero ¿cómo nosotros nos empoderamos en esa palabra? Por la fe. Cuando venga la situación contraria a nosotros, tenemos que empoderarnos por la fe. Por la fe tenemos que declarar que yo soy más que vencedor en Cristo. Por la fe tenemos que declarar que ya Él venció por mí, aleluya. Por la fe tenemos que creer que aunque pase lo que pase, mi final está garantizado en Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. No ponernos a llorar y a caer en desesperación y en desespero y en angustia. El creyente no está solo. Él dijo, confía en mí, muchas aflicciones vendrán, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. ¿Por qué tenemos que afligirnos? ¿Por qué tenemos que nosotros pensar y creer que el mundo se está, aleluya, desmoronando bajo nuestros pies? Todo está bajo del control del Señor. Pero solamente cuando nosotros creemos esa palabra. Cuando nosotros creemos que el Señor tiene control de todas las cosas. Amén. Lo otro que dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Como iglesia tenemos que entender una cosa, que Cristo es nuestra cabeza. Y que la cabeza es la que genera ideas, gloria al Señor. La cabeza es la que genera pensamiento. La cabeza es la que genera visión. La cabeza es la que genera propósitos, amado hermano. Y lo tremendo es que la cabeza que nosotros tenemos como iglesia es una cabeza que hizo un diseño de gloria, hizo un diseño de victoria para nosotros. La cabeza, aleluya, que nosotros tenemos como iglesia es una cabeza que diseñó una victoria final, una victoria que aunque estemos pasando por situaciones difíciles, la cabeza de nosotros tiene control sobre esa situación. No es como algunos piensan. Dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, ni nuestros caminos son los caminos de Él. Porque nuestra cabeza tiene pensamientos diferentes a los nuestros. Nosotros tenemos pensamientos de derrota. Nosotros tenemos pensamientos de incapacidad. Nosotros tenemos pensamientos, aleluya, que no podemos alcanzar ciertas cosas. Pero la Biblia dice que tenemos una cabeza que es la que piensa por nosotros. Gloria al Señor. La cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza y tiene control sobre toda y cada una de las cosas. Cuando usted y yo empezamos a depender de lo que Cristo piensa, de lo que Cristo decide, de lo que Cristo determina, se llama obediencia. Y en esa obediencia nosotros tenemos victoria, amados hermanos. El problema de la iglesia es que la iglesia no obedece a la cabeza. La iglesia se casa, la iglesia se muda, la iglesia hace negocio, la iglesia hace mil cosas sin dejarse dirigir por la cabeza. Por eso tenemos derrota a veces, porque no andamos conforme a la cabeza. Y le voy a decir una cosa, la misma Biblia dice que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Si usted no está de acuerdo con la cabeza, amado hermano, entonces la cabeza y usted hay una división, la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. Y nosotros tenemos que aprender a someternos a la cabeza, someternos en obediencia a la cabeza. Lo que Cristo ha determinado para la iglesia es lo mejor que puede pasarnos. Gloria al Señor, pero nos cuesta someternos a las directrices de la cabeza. Nos cuesta, amado hermano, como iglesia, aleluya, caminar bajo la direccionalidad del Espíritu Santo. La Biblia dice, no andéis en la carne, sino andar en el Espíritu. Los hijos de Dios son ¿qué? Dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces usted y yo, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos que aprender a ser dirigidos por el Espíritu. ¿Sabe cuándo usted y yo tenemos victoria?
cuando nosotros nos sometemos en obediencia a la cabeza. Difícilmente los que se someten a la cabeza, a los pensamientos y a las directrices del Señor, difícilmente caigan derrotados, difícilmente fracasen, amado hermano. Los que puedan someterse a la obediencia de Cristo, amado hermano, caminarán en victoria. Cuando usted quiera caminar en victoria, tiene que someterse a la obediencia de Cristo. Alabado sea el Señor. En nuestra cabeza no podemos esperar victoria si no nos sometemos a la obediencia de Cristo. No podemos. Dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Cristo habita plenamente en la iglesia. ¿Usted sabe qué significa la plenitud de Cristo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia es el templo y morada del Espíritu Santo, pero también del Padre y también del Hijo. Cristo dijo, ya no me manifestaré a vosotros, al mundo, sino que me manifestaré a vosotros. ¿Por qué, amado? Porque Él se le manifiesta a su iglesia. En la iglesia Él se va a manifestar. En la iglesia es donde nosotros podemos unidos, aleluya, recibir las directrices de la cabeza y entonces allí ser lleno por el Espíritu Santo, lleno, pero no solamente lleno para que usted hable en lengua, no solamente lleno para que usted dance, no solamente lleno para que usted se sienta bien dentro de la iglesia, sino que de aquí sale lleno de sabiduría, sale lleno de amor, sale lleno de misericordia, sale lleno de esperanza, sale lleno de fortaleza, sale lleno de inteligencia, sale habilidoso, sale con visión, sale con propósito. Alabado sea el Señor. Cuando usted viene a la iglesia y Cristo lo ha llenado en todo, la plenitud de Cristo en usted no puede ser el mismo que salga de aquí. Porque la cabeza está dirigiendo al cuerpo y el cuerpo sale lleno en todo. Usted no solamente sale de aquí lleno de espiritualidad, usted sale lleno con habilidad para los negocios, usted sale lleno, aleluya, con habilidad para manejar su matrimonio, usted sale lleno con habilidad para manejar sus hijos, usted sale lleno de aquí, aleluya, sabe, amado hermano, con la visión de lo que Dios te ha dado para comportarte correctamente en el mundo, para que llevemos fruto de justicia para la gloria de Él, amado hermano. Usted no vino aquí a aburrirse, usted no vino a dormirse en la silla, usted vino aquí a ser lleno. Dígale que está al lado, tú viniste aquí a ser lleno de todo. ¿Sabe, amado hermano, qué triste llegar a la iglesia vacío e irse vacío? Eso es muy triste, llegar a la iglesia vacío. Pero yo no siento nada, yo voy a la iglesia y no pasa nada, sigo igual. Mis pensamientos siguen siendo de derrota, mis pensamientos siguen siendo de frustración, mis pensamientos siguen siendo contrarios a la victoria que Cristo dice. Yo no tengo la plenitud de Cristo, no estoy viviendo la vida abundante de Cristo. ¿Por qué la iglesia no vive la vida abundante de Cristo? Porque la iglesia no se ha dejado llenar de la plenitud de Cristo. La iglesia se llena de la plenitud de Cristo por la fe. Y por la fe entonces Cristo pasa a ser nuestra cabeza. Gloria al Señor. Y cuando estamos llenos de la cabeza, gloria al Señor, entonces somos cuerpo y el cuerpo pone todas las cosas debajo de sus pies. Todo aquello debajo de sus pies. Mire, las buenas y las malas, ¿sabe? Las buenas y las malas. Si usted lee el libro de Génesis, usted va a entender y conocer allí que Dios, después que hizo todo aquello hermosa creación, le dijo a Adán, te he entregado todo. O sea, Adán recibió y puso todo debajo de sus pies. El Salmo 8 dice que él puso todo debajo de sus pies. Dice que puso al hombre como corona de la creación. ¿Y dónde va la corona? Entonces nosotros somos la corona de la creación. Estamos por arriba de lo creado. Estamos por aquello que es natural. Nosotros somos una iglesia con poder sobrenatural, dominio sobrenatural. Amado hermano, por la fe. Aleluya. El diablo tiene que apartarse de nosotros porque él está debajo de nuestros pies. El diablo no puede estorbarme. Él va a tratar, pero no va a poder vencer. Él va a tratar de dañar mi negocio. Él va a tratar de dañar mi familia. Él va a tratar de dañar mi salud. Pero el diablo no puede avanzar porque él está debajo de mis pies cuando yo creo que está debajo de mis pies.
Hay gente que dice, no, que el diablo. El diablo está vencido, amado hermano. El diablo tiene que estar debajo de sus pies, no sobre sus hombros. No cargue al diablo de chubaquito, amado hermano. El diablo está debajo de sus pies. Vamos, diga, el diablo está aquí abajo de mis pies. Cuando le venga una situación contraria, nunca piense en derrota. Piense que después de esa situación viene algo poderoso. Piense que de esa situación contraria viene una manifestación de gloria a su favor. Piense siempre que Dios se va a Shamanda, alaba Shoma. Piense que Dios se va a mover con poder y con gloria, amado hermano. En vez de ponerse a llorar, en vez de ponerse a sufrir. Aleluya. Por eso ahora entiendo a Santiago, porque Santiago dice, amado, tened sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Y por qué vamos a estar con sumo gozo en diversas pruebas? Porque vamos a ver una manifestación de gloria. Aleluya, no importa si me botaron del empleo, voy a ver una manifestación de gloria. Dios me va a dar uno mejor, gloria al Señor. Esa es la mentalidad. No importa, mi matrimonio está por romperse, pero tengo un Dios que tiene control sobre todas las cosas. Mi salud está mal, pero tengo un Dios que tiene control sobre mi salud, aleluya. Y Él tiene todas las cosas bajo su control. Gloria a Dios, amado. Usted no sabe el poder que tiene la iglesia. El enemigo fue despojado de todo poder. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cómo estábamos? ¿Cuántos están vivos aquí? ¿Cuántos están vivos aquí? Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Usted no está muerto, usted estaba muerto. Ahora usted está vivo. Hay una canción de Roberto Orellana que dice, buenos días mundo, aquí estoy otra vez. Porque el mundo, la canción dice que el mundo trata de romper lo que Dios hizo en nosotros. Dios nos dio vida. Amado hermano, si Dios nos dio vida juntamente con Él, ¿por qué vamos a permitir al diablo que nos mate de nuevo? Hay un relato en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, 11, donde dice que Lázaro fue resucitado y Jesucristo fue a casa de Lázaro y estaban comiendo con Lázaro en la mesa y llegaron los judíos para tratar de matar de nuevo a Lázaro. ¿Usted está entendiendo, amado hermano? Los judíos querían matar de nuevo a Lázaro. Cristo lo había resucitado, pero los judíos querían matarlo de nuevo. Amado hermano, ¿sabe que el diablo quiere matarte de nuevo? Cuando el Señor te ha dado vida, cuando el Señor te ha resucitado, el diablo anda buscando para devorarte, amado hermano. Y dice, a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Había un acta que decía que porque pecamos merecíamos morir. La sentencia del pecado es muerte. Y esa, gloria al Señor, esa acta, dice la palabra del Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Lo que nos era contrario. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán cuando pecó? ¿Qué pasó con la tierra? Cuando Adán pecó, ¿qué pasó con la tierra? Dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y ahora de cierto morirá. Ahora vemos que esa acta que nos era contraria se quitó. Amado hermano, la maldición existe para aquellos que no tienen a Cristo. Pero para los que tenemos a Cristo, esa acta fue clavada en la cruz del Calvario. Ahora la tierra para nosotros es bendita.
Ahora lo que hagamos con nuestras manos es bendito. Ahora nuestros negocios son benditos. Ahora nuestra familia es bendita. Porque Él llevó la maldición en la cruz del Calvario. Él se llevó lo que nos era contrario en la cruz del Calvario. Ahora, en vez de ser malditos, somos benditos. Recuperamos la bendición del Génesis capítulo 1, versículo 26, donde dice, aleluya, sea el hombre bendito. Porque Él bendijo al hombre desde el inicio del mundo. Y dice, quitándola en medio y clavándola en la cruz. El versículo 15 le va a encantar. Y dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea, los principados, amados, fueron despojados. ¿Por qué nosotros queremos darle un poder que ya ellos no tienen, amado hermano? Si la Biblia dice que fueron despojados. Mire, amado hermano, y esto podemos ver una visión. Cuando los romanos capturaban gente en otras naciones y los traían cautivos, y ellos los traían y entraban en sus caballos, y los esclavos que traían los traían amarrados, los con cadenas, y venían heridos. Y el pueblo, cuando pasaba por en medio de la ciudad, el pueblo los abucheaba y les caía piedra a aquellos que venían, gloria al Señor, encadenados y cautivos por el pueblo romano. Esto da una idea de que nosotros tenemos que abuchear al diablo porque ya fue derrotado, ya el diablo fue destruido, ya los principados fueron despojados, amado hermano. No tenemos que darle autoridad al diablo que no tiene, amado hermano. No podemos estar pensando el diablo, el diablo, el diablo. No se enfoque en el diablo, enfóquese en el Señor, gloria a Dios. Enfóquese en la derrota que el Señor le dio al diablo. Y cuando el diablo venga con algo contrario, dice, diablo, te equivocaste, porque aquí no hay lugar para ti, gloria al Señor. Y aunque usted piense que le está viniendo una cosa mala, pues la Biblia dice que Dios convierte la maldición en bendición. Y todo lo que viene para ti, los que han sido llamados conforme a su propósito, los que aman a Dios, todas las cosas nos servirán a bien. No habrá nada que nos sirva para mal si estamos en Cristo, si amamos a Cristo, si amamos al Señor. El diablo va a venir, pero va a venir sin poder. ¡Wow! Dice que fue derrotado, despojado. Habla de que no tiene autoridad. El diablo no tiene ninguna autoridad en usted. A veces decía, no, es que el diablo me lleva y el diablo me trae. Mi alma, llama un momentito, tú eres iglesia. El diablo me lleva y el diablo me trae. Tú eres iglesia, porque si tú eres iglesia, entonces tú tienes una cabeza que es la que te lleva y te trae. Tú no eres rehén del diablo. Nosotros fuimos libertados en Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y el cuerpo de Cristo no puede ser manipulado por el diablo. El cuerpo de Cristo no puede tener espíritus inmundos dentro. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hay victoria en la cruz. Hay triunfo en la cruz. Y Él los exhibió, los derrotó, los destronó, quitó el acta que nos era contraria. Ahora nosotros caminamos con libertad. Ahora nosotros caminamos, gloria al Señor, como Dios determina que caminemos. Ahora caminamos como dice la cabeza que caminemos. Ahora pensamos como dice la cabeza que pensemos, gloria al Señor. Ahora vamos a recibir la bendición como la cabeza dice que nos va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Tenemos acceso a Cristo con confianza. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice el apóstol, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable. La palabra inescrutable tiene que ver con algo que no podemos entender, con algo que por sí solo, con nuestra mentalidad natural, no podemos escudriñar, no podremos recibir. Por eso que para recibir el evangelio tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber una mente espiritual, porque con la razón no podemos entender cómo un hombre que se estaba esperando que fuera, gloria al Señor, el rey de Israel,
aleluya, que era la visión que se tenía de un hombre que venía en un caballo con un ejército y que venía a liberar a un pueblo, ahora resulta que muere en la cruz del Calvario para dar vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Los judíos no podían entender cómo ese hombre que murió en la cruz en debilidad podía él sacar al pueblo de la esclavitud, porque la mentalidad de ellos era que si iban a ser esclavos era a través de una espada, que si iban a ser libres iba a ser a través de una espada, pero no entendían, amado hermano, que la victoria estaba en Cristo allí, clavando el acta que era contraria para traernos a libertad del pecado. Cristo no solo vino a libertar a los judíos, también vino a libertar a los romanos. ¿Cuántos dicen amén? Wow. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, que el evangelio es un misterio que estaba escondido. Por eso es que la única manera de podernos encontrar con este misterio es a través de Cristo. Usted no puede entender, nunca va a poder entender cosas. Las cosas que nosotros podemos entender, las vamos a entender a través del Espíritu. Ahora, me gusta el versículo 10 porque dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora es la iglesia quien le va a mostrar a los principados y potestades la gloria de Dios, amado hermano. Ahora somos como iglesia los que le vamos a decir al diablo, tú no tienes nada, retrocede porque te espera algo, aleluya, y es el lago de fuego y azufre. Tú no tienes, aleluya, parte en mi vida, en mi economía, ni en nada. Ahora soy yo quien le va a decir al diablo y le va a decir del conocimiento de las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Usted me está entendiendo, amado hermano? Que no es el diablo quien te va a hablar a ti, ahora es tú le vas a enseñar al diablo la multiforme sabiduría, es decir, polifacética sabiduría. O sea, en todas las áreas de la vida hay la sabiduría de Dios y el diablo no puede involucrarse contigo porque la sabiduría de Dios está en toda y cada una de las áreas de tu vida. Cuando estás en Cristo, habla de la multiforme sabiduría en cualquier cosa. La sabiduría para criar hijos, la sabiduría para tener amistades, para tener relaciones, aleluya, de noviazgo, para tener hijos, para plantar negocios, para sabiduría para mi matrimonio. Pero no es el diablo. La gente dice, el diablo se metió en mi matrimonio. Sácalo. Si nosotros sabemos que es el diablo, ¿por qué no lo sacamos? No, porque yo oro y no pasa nada. No, oras porque no crees. Oras sin fe. Pero tú tienes que orar con fe. Porque cuando tú oras con fe, entonces tú estás creyendo la palabra. Y esa multiforme sabiduría se la vas a dar al conocimiento al enemigo. Dice, al diablo. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Usted me está entendiendo? Usted tiene que dar a conocer esa multiforme sabiduría, amado hermano. La iglesia está llena de sabiduría. Lo que pasa es que la iglesia no usa la sabiduría. La iglesia usa otros argumentos. La iglesia usa otro pensamiento. La iglesia usa otra forma de caminar, otra forma de pensar y no conforme a la cabeza. Cuando usted se somete a la cabeza, usted va a hablar la sabiduría que la cabeza le da. ¿Cuántos dicen amén? Y dice allí, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él. Ahí es donde está la palabra poderosa, seguridad y confianza. ¿Cuántos sienten esa seguridad y confianza? Cuando estamos bien, ¿verdad? Cuando hay nevera full, cuando la economía está full, cuando todo está bien, estamos seguros y confiados. ¿Qué pasa cuando ya no hay dinero? ¿Qué pasa cuando ya no hay empleo? ¿Tenemos esa seguridad y esa confianza? ¿Podemos nosotros andar felices cuando lo que una vez tuvimos ya no lo tenemos?
o seguimos confiados en que el Señor va a cambiar esa situación de mi vida? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Usted nunca tendrá acceso a Cristo sino a través de la fe. Y dice, por lo cual pido, Pablo dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo pide que no nos desmayemos aún a causa de las tribulaciones, sino que sigamos adelante, gloria al Señor. Sigamos avanzando, confiando en Cristo. Una iglesia que avanza y cree en el Señor, aleluya, es una iglesia que siempre estará de pie. Una iglesia que siempre estará en victoria, caminará en victoria. ¿Cómo se llama el título del mensaje? ¿Ah? 2 o 3. Tenían que haber dicho todos al mismo tiempo. Caminando en victoria en Cristo. Resistamos firme en la fe. Nuestro enfoque no tiene que ser el diablo. Resistamos firme en la fe. Primera de Pedro capítulo 5, 8. Dice, sé sobrio y velad. La sobriedad habla de un equilibrio mental, de una direccionalidad en paz, pensamientos lúcidos, pensamientos en quietud, pensamientos en prudencia. Sé sobrio. Lo contrario a sobrio es lo que está alterado, es lo que está ofuscado, es lo que está afligido. Y dice, y velad, sé sobrio y velad. Señor nos llama a velar. Velar es estar atento, que seamos sobrios, que seamos entendidos, que seamos capaces de poder discernir lo que está pasando a nuestro alrededor y que según lo que estemos viviendo, nosotros seamos sobrios, pero también velemos. Dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser sobrios y velar? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, una persona que no está sobria es una persona que oye al león rugir y no se pone a salvo. ¿Cuántos me están entendiendo? Un león que ruge es un león que no devora. Porque la persona que está sobria entiende que tiene peligro y busca ocultarse del león. El problema es que mucha gente ha perdido la sobriedad dentro de la iglesia y no se está percatando de los rugidos que el león le está dando y se están dejando alcanzar por el león. Como león rugiente anda buscando a quien devorar. El versículo 9 dice, al cual resistís firmes en la fe. Ahora dice que lo vamos a resistir. Firme. No con dudas, sino a resistir firme. No importa cuánta situación, qué tan difícil sea la situación, tenemos que resistir firme. Uno de los implementos de la armadura de la fe, de la armadura de Dios, es la fe, el escudo de la fe. Dice, el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué son dardos de fuego? Pensamiento. Pensamiento. Cuando llegan esos pensamientos contrarios a nuestra voluntad, que incluso hasta nos hacen desvelar, nos quitan la paz, nos llenan de temor, porque el diablo a través de los pensamientos puede producir en nosotros temores. Me voy a morir, me van a botar del trabajo, se me va a desbaratar la casa, se me van los hijos. Pensamientos que a lo mejor nunca llegan a pasar, pero que cuando entran en tu mente te dañan todo el organismo porque alteran todo tu sistema nervioso. Se produce el exceso de cortisol, se produce la elevación del azúcar, se produce la alteración de las tensiones alta y baja, se produce tanto desajuste hormonal en nuestro cuerpo que el cuerpo termina enfermándose.
tenemos que estar atentos. Y dice, gloria al Señor, el cual resistí firme la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que Pedro está diciendo, usted no se preocupe por lo que está pasando. ¿Usted cree que son los únicos que están viviendo ciertas circunstancias? Todos y cada uno de nosotros vivimos circunstancias diferentes, pero las vivimos. Y a veces creemos que lo que me está pasando a mí, nada más me pasa a mí. Hay cosas que nos van a pasar a todos, amados. Dice la Biblia que hay un solo suceso para el justo y para el impío. Van a pasar cosas en nosotros, amado hermano, y cuando pasan a veces nosotros creemos que yo soy el único que el diablo la tiene agarrada conmigo. No, el diablo la tiene agarrada con todos aquellos que tienen fe. El diablo la tiene agarrada con todos aquellos que son cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque al diablo le pesa el zapato que le tiene en la cabeza. Y cuando usted le tiene el zapato en la cabeza al diablo, él trata de zafarse, poniéndole pensamientos para que usted levante el pie de su cabeza. Alabado sea el Señor. Eso es lo que él quiere, que le quitemos el pie y nos enfoquemos en otra cosa, amado hermano. Tantas cosas que el diablo trama y pone para que nosotros nos desubiquemos, para que nosotros dejemos la fe del Señor y entonces él poder hacer con nosotros lo que le venga en gana. Se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, mire, el Dios de toda gracia. O sea que Dios no solamente tiene gracia para salvar, tiene gracia para sanar, tiene gracia para el ministerio, tiene gracia para dar, tiene gracia para la economía, tiene gracia, el Dios de toda gracia. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó, ¿a qué nos llamó el Señor? A vivir llorando y derrotado. Yo no sé, pero dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirme, establezca, fortalezca y establezca. O sea, amado hermano, que a la gloria que Dios nos llamó no es la gloria de los domingos. A la gloria que Dios nos llamó no es la gloria de cuando todo marcha bien. A la gloria que Dios nos llamó es cuando hay dinero, es cuando hay buen trabajo. La gloria que Él nos llamó es una gloria eterna. O sea, si lo eterno no se acaba. Yo no sé si su gloria se acabó. Pregúntale al que está al lado, ¿se acabó tu gloria? Yo no sé, porque hay algunos que se le acaba la gloria. No tenemos, amado hermano, que la gloria es eterna. Ahora, ¿qué dice? Después que hayáis padecido por un poco de tiempo. El padecimiento en Cristo no es en vano. El padecimiento en Cristo lo vamos a tener. Dios le dijo a Ananías, ve a Job, y allá hay un hombre llamado Saulo. Ananías le dijo, no, ese hombre no, porque ese hombre persigue a la iglesia. Tú no lo sabías, Señor. Y dice, no, vete, porque es necesario que ese hombre pase por muchas tribulaciones para que entre a mi reino. Usted no vaya a creer, amado hermano, en esa fantasía que al creyente todo es pura risa. No, hay momentos donde el diablo te va a atacar y te va a hacer llorar, amado hermano. Pero si nosotros nos levantamos en fe, nosotros podemos secarnos las lágrimas. No nos podemos quedar como Agar, sentados llorando mientras que vemos el desastre a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que levantarnos en fe. El enemigo no va a hacer de nosotros lo que él quiera, porque nosotros tenemos a un Dios que nos llevó a la gloria eterna en Jesucristo. Es una gloria eterna. Nosotros tenemos que aprender a vivir en esa gloria eterna. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfecciona. Vamos a ser perfeccionados, amado hermano. No se preocupe que lo que estamos viviendo va a producir en nosotros perfección. Dígale que está a su lado, lo que estás viviendo va a producir perfección. Él mismo os perfeccione, él mismo afirme. El Señor nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. La palabra establecer significa que nos va a anclar en una sola posición en la fe. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros
cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Isaías 8, versículo 12. Isaías 8. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo, dice Isaías. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. O sea, ¿a quién tenemos que temerle entonces? Al Señor. No a las conspiraciones que el mundo levanta contra nosotros. Porque la Biblia dice, el que conspirare contra ti lo hará sin mí. Hay conspiraciones contra la iglesia. Ahora mismo posiblemente el diablo esté conspirando contra nosotros. Ahora mismo al diablo empieza a conspirar con aquellos líderes, con aquellos hombres y mujeres que están más firmes en la fe. El diablo no conspira contra aquellos que no tienen nada para hacerle daño a él. El diablo no conspira contra aquellos que no tienen fe. El diablo conspira contra aquellos hombres y mujeres que tienen fe. Él va a conspirar, pero dice la Biblia, no temáis. Jehová sea tu temor. Él sea vuestro temor y a él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por real morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán en ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Aquellos que creen en conspiración, lo que les toca. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré. El Señor escondió la casa, el rostro de la casa de Israel, pero ahora el profeta dice, en él confiaré. He aquí yo y los hijos que Jehová me dio. Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel. Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer de los dos pueblos uno solo. Él trajo la paz para quitar la separación de en medio de nosotros, los israelitas y los gentiles. Ahora somos un solo pueblo. Nosotros somos ese pueblo espiritual, la Israel espiritual. Nosotros caminamos ahora como hijos de Dios. Termino con esto. Las personas que temen a Dios, es decir, que creen su palabra, serán como señales y prodigios en Israel. Nosotros seremos como señales. Somos, no seremos, somos. Porque esa palabra serán fue en el pasado, pero ahora estamos en el presente. Esa palabra se está cumpliendo hoy. Dice, las personas que temen a Dios, es decir, que creen su palabra, serán como señales y prodigios en Israel. ¿Cuántos de ustedes son señales y prodigios? ¿Cuánto verdaderamente nosotros podemos, el mundo ve allá afuera que nosotros somos una señal de la existencia de Dios? Que nosotros somos un prodigio de parte de Dios. Cuando la gente nos ha conocido allá afuera y ahora no nos conocen, porque hemos sido transformados y cambiados, gloria al Señor. Dice, tales personas estarán firmes, incluso entre el pueblo de Dios. Serán personas que viven y caminan en victoria. Hermano, hay victoria. Es por fe que podemos caminar, por la fe en victoria. Por la fe en victoria. No podemos tener victoria si no hay fe. No podemos caminar en victoria si no creemos lo que Dios dice de nosotros. No crea lo que dice el diablo, no crea lo que dice el mundo de usted. Crea lo que Dios dice. Usted será una señal y prodigio. ¿Cuántos serán
señal y prodigio. Dígale que está al lado, tú serás una señal y prodigio. Caminamos en fe. Gloria a Dios. Póngase de pie, amado. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos. Gracias te damos en esta preciosa mañana, Señor, por la palabra que nos has hablado en esta hora. Gracias, Dios mío, porque hoy nos has hablado algunos aspectos para caminar en victoria. Que podamos resistir al diablo, Señor, someternos a ti y resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Que él sea quien huya y no nosotros, Señor. Padre, el diablo está derrotado, tú lo derrotaste y lo pusiste públicamente, lo exhibiste públicamente derrotándolo en la cruz del Calvario. Ya no tiene ninguna autoridad. Ningún principado, ninguna potestad tiene autoridad sobre la iglesia. Por lo tanto, hoy nos levantamos, Dios, y le hablamos al diablo en esta mañana. Y le decimos, diablo, tú estás vencido. Tú estás debajo de nuestros pies. No tienes nada contra nosotros en el nombre de Jesús. No hay brujería, no hay hechicería, no hay santería, no hay espiritismo que pueda detener al pueblo del Señor. Nuestro temor sea en Dios, en Él, Señor, es que creemos. No vamos a creer en lo que tú dices, diablo. Vamos a creer en lo que nuestro Dios dice. Y hoy declaramos victoria. Y hoy declaramos derrota para el diablo y victoria para Cristo. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, aleluya, declara victoria. Diga conmigo, estamos en victoria. No conocemos derrota. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.